El sol se ocultaba tras las montañas cuando Isabella recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Su tío Guillermo, con la mirada clavada en el suelo de piedra y las manos temblorosas, le comunicó lo que había hecho. «Te he prometido al conde Montero», dijo con voz quebrada. «El contrato está firmado». Isabella sintió que el mundo se detenía. «¿Por qué, tío? ¿Por qué yo?» «Las deudas, mi niña. Las deudas me consumen. El conde ha ofrecido perdonarlas todas a cambio de tu mano. Sin este matrimonio perderemos todo, incluso nuestra libertad». La joven de apenas 19 años observó el rostro demacrado de quien la había criado desde que sus padres murieron. Aunque quería gritar, supo que no había alternativa. «¿Cuándo?», preguntó con un hilo de voz. «En 3 días. Sus sirvientes vendrán mañana para prepararte». Esa noche Isabella lloró hasta quedarse dormida, abrazando el medallón que había pertenecido a su madre, su único vínculo con un pasado más feliz. Los rumores sobre el conde Montero llegaron mucho antes que él mismo. La doncella que preparaba el baño de Isabella no podía contener su lengua mientras vertía esencias aromáticas en el agua. «Dicen que ha tenido 3 esposas, señorita», susurró María, mirando nerviosamente hacia la puerta, «y ninguna ha durado más de 1 año. ¿Qué les sucedió?». Isabella apenas podía articular las palabras. «Nadie lo sabe con certeza. La primera, dicen, murió de una fiebre repentina. La segunda, simplemente desapareció una noche de tormenta. Y la tercera». María hizo la señal de la cruz. «Se dice que enloqueció y se arrojó desde la torre más alta del castillo». Isabella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua que comenzaba a enfriarse. «Pero lo más terrible, mi señora, son sus apetitos. Las criadas hablan de noches interminables, de gritos que atraviesan las paredes del castillo. Dicen que el conde es insatiable, que ninguna mujer puede satisfacerlo por completo». Una anciana que cosía el ajuar en un rincón intervino. «También se cuenta que tiene un cuarto secreto al que ningún sirviente puede entrar. Algunos juran haber visto manchas de sangre en las sábanas que de allí salen». «Basta», exclamó Isabella, incapaz de soportar más. «Son solo habladurías». Pero en su corazón sabía que debía haber algo de verdad en aquellas historias que hacían temblar hasta a los sirvientes más estoicos. Los preparativos para la boda avanzaban con una rapidez vertiginosa. Isabella se encontró sometida a un ritual de belleza exhaustivo. Baños de leche y miel, mascarillas de frutas exóticas, aceites perfumados para su cabello. Su cuerpo era tratado como una mercancía valiosa que debía entregarse en perfectas condiciones. «El conde aprecia la belleza por encima de todo», explicó la ama de llaves que supervisaba su preparación. «Ha enviado estos ungüentos desde tierras lejanas específicamente para ti». Isabella observó los frascos de cristal con suspicacia. «¿Y si me niego a usarlos?». La mujer la miró como si hubiera blasfemado. «No es una opción, señorita. El conde ha pagado generosamente por usted. Le debe obediencia». Cada palabra era un puñal en su corazón. Isabella intentaba encontrar formas de escapar, pero el castillo de su tío estaba vigilado día y noche por hombres del conde. No había salida. Por las noches, cuando quedaba sola, Isabella practicaba la única forma de resistencia que le quedaba: fortalecer su espíritu. Se juraba a sí misma que, aunque su cuerpo fuera entregado, su alma permanecería intacta. La víspera de la boda, mientras le probaban el vestido blanco que parecía más una mortaja que un atuendo nupcial, Isabella tomó una decisión. Enfrentaría su destino con dignidad. Si debía convertirse en la 4ª esposa del infame conde, al menos no lo haría suplicando clemencia. «Estás hermosa», dijo su tío al verla. Por primera vez en días, se atrevió a mirarla a los ojos. «Espero que el precio por el que me vendiste haya sido suficiente», respondió ella con frialdad. El hombre envejeció 10 años en un instante. «Algún día entenderás que no tuve elección». Isabella apartó la mirada. En su mente repasaba las historias de las anteriores condesas, preguntándose cuál sería su destino. ¿La enfermedad? ¿La locura? ¿La desaparición? Mientras las doncellas ajustaban los últimos detalles de su vestido, Isabella sentía que se preparaba no para una boda, sino para su propio sacrificio. La catedral estaba iluminada por cientos de velas que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Isabella avanzaba por el pasillo central con pasos mecánicos, sostenida por el brazo de su tío. Su vestido de seda y encaje susurraba contra el suelo como si relatara secretos prohibidos.
Al final del pasillo, junto al altar, esperaba el conde Augusto Montero. Era la primera vez que Isabella lo veía. Alto, de complexión fuerte y rostro anguloso, aparentaba unos 40 años. Su cabello negro estaba veteado de plata en las sienes y una cicatriz fina atravesaba su ceja izquierda. Pero lo que más impactó a Isabella fueron sus ojos, de un azul tan intenso que parecían perforar el alma de quien los miraba. Cuando llegó junto a él, el conde la examinó de arriba abajo con frialdad, como quien evalúa una yegua en el mercado. Isabella sintió náuseas. Satisfactorio, murmuró él, apenas audible. El sacerdote, un hombre anciano que parecía tan intimidado como todos los presentes, comenzó la ceremonia con voz temblorosa. Isabella respondía automáticamente, como si estuviera fuera de su cuerpo, observándose desde lejos. Cuando llegó el momento de los votos, la voz del conde resonó potente y segura, contrastando con el susurro apenas audible de Isabella. «He dicho que sí, padre», repitió el conde con impaciencia cuando el sacerdote pidió a Isabella que hablara más alto. «Sí», logró articular ella finalmente, sintiendo que sellaba su condena. El anillo que el conde deslizó en su dedo era pesado, de oro macizo con un rubí del tamaño de una uva pequeña. Parecía una gota de sangre solidificada. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el conde no la besó. Simplemente asintió, como quien concluye un negocio satisfactorio, y la tomó firmemente del brazo para conducirla fuera de la iglesia. El banquete nupcial se celebraba en el gran salón del castillo Montero. Isabella, sentada a la derecha de su ahora esposo, apenas probaba bocado. El conde, por su parte, comía y bebía con apetito, ignorándola completamente mientras conversaba con los nobles de tierras vecinas. Una joven sirvienta se inclinó para servir vino y susurró al oído de Isabella. «Tenga cuidado esta noche, mi señora. El conde tiene gustos peculiares». Antes de que Isabella pudiera preguntar más, la muchacha se alejó. Momentos después, un anciano caballero se acercó para felicitar al conde. «Una novia encantadora, Montero. Espero que esta dure más que las anteriores», dijo con una risa que pretendía ser jocosa, pero que heló la sangre de Isabella. El conde sonrió sin humor. «Dependerá de su capacidad para complacerme, Lord Velasco». Ambos hombres rieron mientras intercambiaban miradas cómplices. Isabella sintió que era el centro de una broma cruel que no comprendía del todo. Durante el baile, mientras el conde la sujetaba con firmeza pero sin ninguna calidez, Isabella captó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Dicen que la segunda intentó huir. La habitación roja, nadie sabe qué contiene. Gritos toda la noche. Cada palabra aumentaba su terror. Cuando el conde finalmente la soltó para atender a unos invitados, Isabella aprovechó para escabullirse hacia un rincón, necesitando aire desesperadamente. Fue en un corredor oscuro donde se encontró con la anciana. Vestida con ropas de sirvienta pero con un porte que desmentía su condición, la mujer la detuvo con un gesto. «Lady Montero», dijo con una voz sorprendentemente firme, «he estado esperando para hablar con usted». Isabella miró nerviosamente a su alrededor. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Matilde. Serví a la primera esposa del conde, Lady Helena». La anciana extrajo de entre sus ropas un pequeño paquete envuelto en tela. Esto le pertenecía a ella, ahora debe ser suyo. Isabella desenvolvió el objeto con dedos temblorosos. Era un amuleto de plata con símbolos grabados que no reconocía. «¿Qué significa?» «Protección, mi señora, contra lo que habita en este castillo». El corazón de Isabella se aceleró. «¿A qué te refieres?» La anciana miró a ambos lados antes de continuar. «El conde no es lo que aparenta. Sus apetitos van más allá de lo carnal, más allá de lo humano». «Habla claro, por favor», suplicó Isabella. Las 3 condesas anteriores no murieron como cuentan las historias oficiales. Fueron consumidas. Los ojos de la anciana reflejaban un horror genuino. El conde busca algo en sus esposas, algo que ninguna ha podido darle hasta ahora. Cuando fracasan él. La mujer se detuvo incapaz de continuar. «¿Qué debo hacer?» Isabella apretaba el amuleto con tanta fuerza que sus bordes se clavaban en su palma. «Cuando llegue a la alcoba nupcial, coloque el amuleto bajo la almohada. No se lo quite bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si él se lo ordena. Y pase lo que pase, no muestre miedo. El miedo lo alimenta». Pasos se acercaban por el corredor. La anciana se tensó. «Una cosa más, mi señora. La habitación roja en la torre norte. Allí guarda su verdadero secreto. Si tiene la oportunidad, debe». «Isabella».
La voz del conde retumbó en el pasillo. «¿Qué haces aquí?» Cuando Isabella se volvió hacia él, la anciana ya había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Solo el peso del amuleto en su mano le aseguraba que el encuentro había sido real. «Los invitados preguntan por ti», dijo el conde, estudiándola con sospecha. «Es hora de regresar». Isabella ocultó el amuleto entre los pliegues de su vestido y siguió a su esposo, consciente de que las horas hasta la noche de bodas se agotaban inexorablemente. Los pasillos del castillo Montero parecían alargarse infinitamente mientras Isabella era conducida hacia la alcoba nupcial. Dos doncellas la flanqueaban en silencio, sus rostros impasibles como máscaras. El único sonido era el de sus propios pasos y el latido ensordecedor de su corazón. Las paredes de piedra oscura estaban decoradas con tapices que mostraban escenas de caza, donde bestias salvajes eran acorraladas por cazadores implacables. Isabella no pudo evitar identificarse con aquellos animales acorralados, con los ojos desorbitados por el terror. «¿Falta mucho?», preguntó, intentando que su voz no revelara su miedo. «Ya casi llegamos, señora», respondió una de las doncellas sin mirarla. «El conde se reunirá con vos más tarde. Tiene asuntos que atender primero». Isabella no sabía si sentir alivio o mayor ansiedad ante esta información. Cada minuto de espera sería una tortura, pero también un respiro antes de lo inevitable. Finalmente se detuvieron frente a una imponente puerta de roble tallado con motivos de vides y criaturas fantásticas. Una de las doncellas sacó una llave de hierro y abrió la cerradura. «La cámara nupcial, mi señora», anunció con una reverencia. Isabella cruzó el umbral y contuvo la respiración. La habitación era opulenta pero sofocante. Gruesos cortinajes de terciopelo rojo enmarcaban ventanales que daban a la noche cerrada. Una enorme chimenea crepitaba, calentando el ambiente hasta hacerlo casi insoportable. Y dominando el espacio, una cama con dosel tan grande que parecía diseñada para acoger a más de 2 personas. «Debemos prepararos», dijo la doncella mayor, comenzando a desabrochar los complicados cierres de su vestido de novia. Isabella se dejó desvestir como una muñeca, sintiendo que su dignidad se deslizaba junto con las capas de tela que caían al suelo. Sola en la habitación, Isabella permanecía sentada en el borde de la inmensa cama. Contra todas las costumbres, había insistido en conservar su vestido de novia, negándose a ponerse el camisón que las doncellas habían preparado. Si debía enfrentar su destino, lo haría completamente armada, aunque su única armadura fuera el pesado vestido blanco. El amuleto que la anciana le había entregado descansaba bajo su almohada, tal como le había indicado. Isabella lo había examinado brevemente. Era una pieza antigua, con símbolos que parecían mezclar diferentes tradiciones, algunos cristianos, otros mucho más antiguos. Los minutos se arrastraban con una lentitud agónica. Isabella observaba las sombras que las llamas proyectaban en las paredes, formas que parecían retorcerse y danzar como espíritus atormentados. El castillo crujía y suspiraba a su alrededor, como un ser vivo que respiraba en la oscuridad. Para mantener la cordura, Isabella comenzó a repasar mentalmente su vida hasta ese momento. Su infancia feliz con sus padres, la tragedia que se los arrebató, los años bajo la tutela de su tío. Todo parecía ahora parte de otra existencia, de otra persona. La joven que había sido ya no existía. En su lugar quedaba esta nueva Isabella, la condesa Montero, una mujer atrapada en un matrimonio que olía a perdición. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Pasos que se acercaban, pesados, decididos. Isabella se irguió, alisando nerviosamente su vestido. Recordó las palabras de la anciana. «No muestre miedo, el miedo lo alimenta». Respiró hondo, intentando calmar su pulso desbocado. La puerta se abrió lentamente, sin el menor chirrido, como si incluso las bisagras temieran perturbar la entrada del señor del castillo. El conde Montero apareció en el umbral, su silueta recortada contra la luz de las antorchas del pasillo. Había cambiado su atuendo formal por una bata de brocado oscuro. Su expresión era inescrutable. «Veo que aún estás vestida», observó con voz neutra, cerrando la puerta tras de sí. «¿Acaso mis doncellas no te explicaron las costumbres nupciales?» «Preferí mantener mi vestido, mi señor», respondió Isabella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El conde la estudió durante un largo momento. Luego, para desconcierto de Isabella, sonrió levemente. «Tienes carácter. Eso es refrescante». El conde se sirvió una copa de vino de una jarra que reposaba junto al fuego.
No ofreció ninguna a Isabella. Supongo que has oído historias sobre mí, dijo mientras contemplaba el líquido rojo a la luz de las llamas. Sobre mis anteriores esposas. Isabella se tensó. Algunas, mi señor. Y aún así aquí estás. Sin lágrimas, sin súplicas. El conde dio un sorbo a su vino. Eso te distingue de las otras. Caminó lentamente hacia la cama, y Isabella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. Cuando el conde se sentó a su lado, pudo oler su perfume, una mezcla de sándalo, almizcle y algo más, algo metálico que le recordaba a la sangre. Dime, Isabella, ¿crees en lo sobrenatural? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo, no estoy segura, mi señor. Una respuesta diplomática. El conde dejó su copa y, sin previo aviso, tomó la mano de Isabella entre las suyas. Sus dedos eran sorprendentemente fríos. Pero pronto deberás decidirte, porque lo que estás a punto de presenciar desafiará todo lo que crees saber sobre el mundo. Con un movimiento fluido, el conde se levantó y se dirigió hacia una de las paredes. Presionó un punto específico en la ornamentada moldura, y un panel se deslizó silenciosamente, revelando un pasadizo oculto. Ven, ordenó extendiendo su mano hacia ella. Isabella dudó. ¿A dónde vamos? A la habitación roja, respondió él con naturalidad. Es hora de que conozcas la verdad sobre tu esposo y sobre lo que se espera de ti como condesa Montero. El corazón de Isabella dio un vuelco al recordar la advertencia de la anciana sobre aquella habitación. Instintivamente su mano buscó el bulto bajo la almohada donde había ocultado el amuleto. «Puedes traerlo contigo», dijo el conde, sorprendiéndola. «El amuleto que Matilde te dio. No te servirá de mucho, pero entiendo que te dé seguridad». Isabella palideció. «¿Cómo? Tengo ojos y oídos en cada rincón de este castillo, querida esposa. Matilde debería saberlo mejor que nadie». El conde sonrió, revelando por primera vez unos dientes perfectos, demasiado perfectos. «Ahora, por favor, acompáñame. Tu destino aguarda, y a diferencia de lo que te han hecho creer, no consiste en compartir mi lecho de la manera que imaginas». Con el amuleto firmemente aferrado en su mano, Isabella se levantó y siguió al conde hacia el pasadizo oscuro, consciente de que estaba a punto de descubrir el verdadero horror que se ocultaba tras los muros del castillo Montero. La habitación roja no era como Isabella había imaginado. Esperaba un lugar de tortura, con instrumentos macabros y evidencias de sufrimiento. En cambio, encontró una estancia circular, iluminada por velas de cera roja, cuyas paredes estaban completamente cubiertas de libros antiguos. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba un único objeto, un cofre de plata con incrustaciones de rubíes. El conde cerró la puerta tras ellos y observó la reacción de Isabella con evidente interés. «No es lo que esperabas, ¿verdad?». Isabella negó lentamente con la cabeza, aún aferrando el amuleto con fuerza. «Isabella», comenzó el conde con una voz sorprendentemente suave, «lo que estoy a punto de proponerte cambiará tu vida para siempre. Pero antes de hacerlo, debes entender que tienes una elección real». «Elección». La palabra sonaba extraña después de semanas sintiéndose como una mercancía. «Sí, puedes elegir regresar a la alcoba, y te prometo que esta noche y todas las que sigan serán respetables. Serás mi esposa ante el mundo. Vivirás con todas las comodidades y privilegios que conlleva tu título, y jamás te forzaré a nada que no desees». Isabella lo miró con desconfianza. «¿Y cuál es la alternativa?». El conde señaló el cofre. «Que te conviertas en mi verdadera compañera. No mi esposa en la cama, sino mi igual en poder. No comprendo. Este cofre contiene un secreto que ha pertenecido a mi familia durante siglos, un don, o una maldición según se mire». El conde se acercó al pedestal. «Ofrece inmortalidad, juventud eterna y poderes que los humanos ordinarios apenas pueden imaginar». Isabella sintió que el aire se volvía más denso. «¿Inmortalidad? Eso es imposible». «¿Estás segura?». El conde sonrió enigmáticamente. «¿Nunca te has preguntado por qué busco esposas tan jóvenes? ¿Por qué mis matrimonios son tan breves?». «La verdad, querida Isabella, es que no tengo 40 años como aparento. Nací en 1623». Isabella se tambaleó, buscando apoyo en una de las estanterías. «Está loco», murmuró. «No, no lo estoy. Y puedo demostrártelo». El conde se acercó a una de las paredes y descolgó un retrato pequeño que Isabella no había notado. Se lo entregó con cuidado. Era un óleo antiguo, con la pintura cuarteada por los siglos. Mostraba a un hombre joven, vestido a la usanza del siglo Ilsbeñe,
con un sorprendente parecido al conde. Mi primer retrato, pintado cuando tenía 25 años, antes de abrir el cofre. Isabella estudió la pintura, buscando evidencias de falsificación, pero la antigüedad del cuadro era innegable. «¿Qué le sucedió a tus otras esposas?», preguntó, temiendo la respuesta. El conde suspiró, y por primera vez, Isabella vio algo parecido a la tristeza en sus ojos. «Les ofrecí lo mismo que te ofrezco a ti. Elena, mi primera esposa, aceptó. Pero el proceso, no todas las personas pueden soportarlo. Su cuerpo rechazó la transformación. Fue doloroso para ambos». Hizo una pausa. «Las otras dos rechazaron mi oferta. Vivieron como mis esposas durante un tiempo, pero eventualmente se volvieron problemáticas. Sabían demasiado». «Las mataste», dijo Isabella, no como pregunta sino como afirmación. «Tuve que proteger mi secreto. Pero te aseguro que sus muertes fueron rápidas y sin dolor». Isabella sintió náuseas. «¿Y qué te hace pensar que yo aceptaría convertirme en lo que sea que eres? Porque eres diferente. Lo supe desde que te vi. Tienes una fuerza interior que las otras no poseían». El conde se acercó, pero se detuvo respetando su espacio. «Y porque, a diferencia de ellas, tú no tienes nada que perder. Tu tío te vendió para salvar su pellejo. Tu vida como la conocías ha terminado. Te ofrezco una nueva, llena de posibilidades infinitas». El conde se apartó de Isabella y se acercó a la única ventana de la habitación, mirando hacia la noche estrellada. «Debes saber que no siempre fui así», dijo con voz distante. «Nací como hijo de un noble empobrecido. Mi padre era un hombre cruel que dilapidó la fortuna familiar en apuestas y mujeres. Cuando murió, solo heredé deudas y un título vacío». Isabella observaba su perfil recortado contra la ventana. Por primera vez veía vulnerabilidad en él. «En mi desesperación recurrí a prácticas oscuras. Encontré manuscritos prohibidos. Me relacioné con personas que practicaban artes que la Iglesia condenaría. Y finalmente descubrí el cofre en las ruinas de un castillo en los Cárpatos». El conde se volvió hacia ella, y la luz de las velas reveló una cicatriz en su cuello que antes había estado oculta por su ropa. La transformación fue agónica. Durante 3 días y 3 noches sentí como si cada gota de mi sangre fuera reemplazada por fuego líquido. Cuando desperté, era esto que ves ahora, ni completamente vivo ni realmente muerto. «¿Qué eres exactamente?», se atrevió a preguntar Isabella. «Los campesinos tienen muchos nombres para nosotros. Vampiros feratus trigoi, pero son simplificaciones. Somos más complejos que las leyendas que cuentan sobre nosotros». «¿Vivis sangre?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. «Occasionalmente. Pero no necesito matar para alimentarme, y ciertamente no necesito hacerlo cada noche, como sugieren las historias». El conde señaló los libros que los rodeaban. «He dedicado siglos a estudiar mi condición, a refinarla. He aprendido a controlar la sed, a caminar bajo el sol, aunque me debilita». Isabella procesaba esta información, intentando separar la verdad de lo que podrían ser elaboradas mentiras. «La soledad es lo peor», continuó el conde. «Ver pasar las generaciones, ver morir a todos los que conoces mientras tú permaneces igual. Por eso he buscado una compañera, alguien con quien compartir la eternidad». Isabella caminó lentamente alrededor de la habitación, observando los tomos antiguos, los mapas desplegados sobre una mesa, las notas escritas con una caligrafía que había pasado de moda siglos atrás. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «De todas las mujeres que podrías haber elegido. Porque vi algo en ti, una chispa, la misma que vi en Elena, pero más fuerte». El conde se acercó al cofre y pasó sus dedos sobre los rubíes incrustados. «Además, tu situación era conveniente. Tu tío estaba desesperado, y yo podía ofrecerle lo que necesitaba a cambio de ti». Isabella sintió una punzada de ira. «Sigo siendo mercancía entonces». «Al principio sí, pero ahora te ofrezco libertad. Verdadera libertad». El conde la miró directamente. «Si aceptas serás mi igual. No mi posesión, no mi esposa sumisa, sino mi compañera. Si rechazas mi oferta, respetaré tu decisión y vivirás cómodamente como la condesa Montero hasta el fin de tus días naturales». Isabella sopesó sus opciones. Regresar a una vida normal pero atada a un matrimonio sin amor, o arriesgarlo todo por una promesa de poder e inmortalidad que podría ser real, o podría ser la trampa más elaborada. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. El conde asintió. «Tienes hasta el amanecer».
Después, deberé sellar el cofre nuevamente hasta la próxima luna llena. Isabella apretó el amuleto en su mano, sintiendo su peso reconfortante. Cualquiera que fuese su decisión, sabía que esta noche cambiaría el curso de su vida para siempre. Los primeros rayos del sol encontraron a Isabella sentada junto a la ventana de su nueva habitación. No la alcoba nupcial, sino una suite privada que el conde había puesto a su disposición tras su conversación en la habitación roja. Tal como había prometido, respetó su petición de tiempo y espacio para considerar su oferta. Isabella había pasado la noche en vela, sopesando sus opciones. Al amanecer había tomado su decisión. Aceptaría el pacto del conde, pero con sus propias condiciones. Si iba a arriesgar su humanidad, lo haría en sus términos. La transformación había sido tal como el conde describió. 3 días de agonía indescriptible, seguidos por un despertar a un mundo completamente nuevo. Los colores eran más vívidos, los sonidos más nítidos, cada sensación amplificada hasta límites que su mente humana nunca hubiera podido imaginar. El conde Augusto, como ahora le permitía llamarlo, había sido sorprendentemente atento durante su recuperación. Le enseñaba pacientemente a controlar sus nuevos sentidos, a alimentarse sin causar daño permanente, a moverse entre los humanos sin despertar sospechas. «Eres una estudiante excepcional», le dijo una tarde mientras practicaban el arte de influir en las mentes humanas. «Helena tardó meses en dominar lo que tú has aprendido en semanas». Isabella recibió el cumplido con una inclinación de cabeza. Aunque su relación con Augusto había evolucionado hacia un respeto mutuo, mantenía una cautelosa distancia emocional. No olvidaba que este hombre, por fascinante que fuera, había eliminado a 2 mujeres que se interpusieron en su camino. «¿Cuándo podré visitar la aldea?», preguntó Isabella, ansiosa por probar sus habilidades en un entorno real. «Pronto. Pero primero, debemos asegurarnos de que puedes controlar tu sed en todas las circunstancias». Augusto la observaba con atención. «Recuerda que para el mundo exterior, simplemente eres la nueva condesa que raramente aparece en público debido a una salud delicada». Isabella sintió. Esta nueva vida exigía paciencia, una virtud que ahora tenía toda la eternidad para cultivar. La llegada de Nicolás Montero al castillo causó un revuelo entre la servidumbre. El sobrino del conde, un joven de 28 años con la misma intensidad en la mirada que su tío pero con un temperamento más cálido, no había visitado la propiedad familiar en años. «Tío», exclamó al entrar en el gran salón donde Augusto e Isabella tomaban el té de la tarde. «Y esta debe ser mi nueva tía, aunque parece más una hermana por su juventud». Isabella estudió al recién llegado con curiosidad. Alto, de cabello castaño y ojos verdes, Nicolás poseía una vitalidad que contrastaba con la contenida presencia de Augusto. «Nicolás», saludó el conde con formalidad, «no esperábamos tu visita. Las noticias de tu matrimonio me tomaron por sorpresa. Tenía que conocer a la mujer que finalmente conquistó tu corazón». Nicolás besó la mano de Isabella con galantería. «Es un placer, condesa». «El placer es mío», respondió ella, notando que el joven mantenía su mano entre las suyas un momento más de lo necesario. Durante los días siguientes, Nicolás se convirtió en una presencia constante en la vida de Isabella. Mientras Augusto se ocupaba de asuntos administrativos, su sobrino se ofrecía como guía y compañía para la nueva condesa. «Mi tío siempre ha sido un hombre reservado», comentó Nicolás mientras paseaban por los jardines. «Incluso de niño recuerdo haberlo encontrado intimidante. Nunca entendí por qué mi padre, su hermano menor, lo admiraba tanto». «Tu tío es complejo», respondió Isabella con cautela. «Y tú eres fascinante», replicó Nicolás, deteniéndose para mirarla directamente. «Hay algo en ti, Isabella. Algo que no puedo definir, pero que me atrae irremediablemente». Isabella sintió una alarma interna. La atracción que Nicolás mostraba hacia ella era peligrosa, tanto para él como para el delicado equilibrio que había establecido con Augusto. «Soy una mujer casada, Nicolás, con tu tío. Un matrimonio de conveniencia según tengo entendido». Nicolás se acercó un paso. «Los sirvientes hablan. Dicen que ocupas habitaciones separadas, que apenas pasáis tiempo juntos en privado». Isabella mantuvo su compostura, aunque internamente maldecía la indiscreción de la servidumbre. «Lo que ocurra entre tu tío y yo es asunto nuestro». Nicolás sonrió, un gesto que combinaba disculpa y desafío. «Por supuesto. Perdona mi atrevimiento». Pero en sus ojos,
Isabella vio una determinación que le advertía que esta conversación estaba lejos de terminar. La biblioteca del Castillo Montero era un laberinto de conocimiento acumulado durante siglos. Isabella había descubierto este refugio durante sus primeras semanas como condesa, y ahora pasaba horas explorando sus tesoros literarios. Fue durante una de estas exploraciones cuando encontró el compartimento secreto detrás de una estantería. Siguiendo su instinto, presionó un ornamento que parecía ligeramente desalineado, y un panel se deslizó silenciosamente, revelando un nicho que contenía un cofre de madera. Con el corazón acelerado, una reacción puramente psicológica, pues su corazón ya no latía como antes, Isabella extrajo el cofre y lo abrió. Contenía documentos antiguos, cartas, contratos, un diario. Comenzó a leer y con cada página sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El diario pertenecía a Elena, la primera esposa de Augusto. Sus entradas revelaban una historia muy diferente a la que el conde le había contado. Elena no había muerto durante la transformación. Había sobrevivido, se había convertido en lo mismo que Augusto, pero había descubierto algo tan terrible que había intentado huir. Las cartas eran correspondencia entre Augusto y el padre de Isabella, no su tío. Databan de 20 años atrás, cuando Isabella era apenas una niña. En ellas se detallaba un acuerdo. A cambio de riqueza y poder, el padre de Isabella la prometía como futura esposa para el conde cuando alcanzara la madurez. El accidente que había matado a sus padres había sido realmente un accidente, y el contrato final, el más perturbador, era un pacto firmado con sangre entre Augusto y una entidad cuyo nombre estaba escrito en un idioma que Isabella no reconocía. El documento estipulaba que a cambio de su inmortalidad, Augusto debía proporcionar sacrificios periódicos, sacrificios muy específicos. Veo que has encontrado mi pequeño archivo. Isabella se volvió bruscamente. Augusto estaba en la entrada de la biblioteca, su figura enmarcada por la luz del pasillo, creando una silueta siniestra. Me mentiste, dijo ella, su voz apenas un susurro. Sobre todo, no sobre todo, corrigió él avanzando lentamente. Solo omití ciertos detalles. ¿Detalles? Isabella levantó el diario de Elena. Llamas detalles al hecho de que me seleccionaste antes incluso de que naciera. O que mataste a mis padres para asegurarte de que tu plan se cumpliera. Augusto suspiró. La inmortalidad requiere sacrificios, Isabella, algunos más dolorosos que otros. ¿Y qué soy yo en todo esto? ¿Otro sacrificio? El conde negó con la cabeza. Tú eres el propósito final, la culminación de siglos de búsqueda. Se acercó otro paso. Elena lo descubrió demasiado pronto antes de estar preparada. No cometeré el mismo error contigo. Isabella comprendió entonces la magnitud de su situación. No era una compañera lo que Augusto buscaba. Era algo más. Algo para lo que había estado preparándola cuidadosamente. ¿Qué soy para ti realmente?, preguntó, aunque temía la respuesta. Eres mi salvación, respondió Augusto con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. O más precisamente, el recipiente de mi salvación. Isabella retrocedió, aferrando los documentos contra su pecho como si pudieran protegerla. En ese momento, comprendió que su transformación no había sido el final de su viaje, sino apenas el comienzo de una pesadilla mucho más profunda. Y mientras Augusto avanzaba hacia ella con la seguridad de quien ha esperado siglos para este momento, Isabella supo que debía encontrar una forma de escapar, no solo del castillo, sino de la trampa inmortal en la que voluntariamente había caído.